Las cosas no habían ido del todo como él esperaba que lo hicieran. Eso no fue algo malo. Muy por el contrario, se encontró disfrutando la cena con su invitado. No solo era esclarecedor, no era de extrañar que hubiera logrado atraer aliados lo suficientemente fuertes como para derribar a uno de los clanes de Konoha de las sombras, sino que era un cambio agradable tener a alguien a quien considerar como un igual. No de estatus, por supuesto, él era el jefe de los Hyuga y el chico solo tenía amigos poderosos, pero de habilidad verdaderamente hubo muy pocos jugadores en este juego. Bueno, no exactamente, había muchos de ellos, un excedente. De hecho, lo único era que muy pocos de ellos eran buenos. Siempre había pensado que era una lástima, porque disfrutaba de los mensajes sutiles y los movimientos ocultos de los que estaba hecho el juego, promesas y amenazas igualmente escondidas en cumplidos y cortesías. Realmente no hubo mejor pasatiempo para aquellos como él. Y ahora él realmente tenía un oponente. Una digna, en eso. Tentado ya estaba de hacer movimientos contra el joven solo para que su juego comenzara en su totalidad. Eso, desafortunadamente, fue un movimiento bastante tonto y uno muy impropio de la cabeza de Hyuga. No, tendría que hacer las cosas correctamente y dejar que el juego se haga a su propio tiempo. Sin duda, sería un juego mejor si pudiera evitar precipitarse ahora. Pero oh, qué doloroso estuvo tentado de hacerlo. De todos modos, el campo de batalla donde sus palabras bailaban y golpeaban se atenuaría, pero mucho antes podrían jugar. Y esa era solo una de las razones por las cuales estaba secretamente agradecido por la acción de sus hijas y, si ella tenía alguna idea de qué era lo que ella le había otorgado, su percepción, él no estaría demasiado sorprendido si ella tuviera alguna inclinación a lo que estaba pasando, ya que incluso Hinata había permanecido en la cocina hasta el momento en que su invitado regresó con la heredera. Si la hija, que nunca había llegado al nivel en que él comenzara a enseñarle los modos del juego, pudiera leer los sucesos a su alrededor lo suficientemente bien como para actuar correctamente, de lo que Navi no había podido hacerlo. Es decir, mientras ella no haya sido completamente enamorada del chico. Yashi hizo una mueca leve. Nunca había tenido que lidiar con algo como esto y nunca había pasado por su mente como una posibilidad. Sabía que sus hijas algún día se casarían, se esperaba que fueran las hijas de la cabeza, pero nunca había considerado a ninguno de los dos teniendo intereses románticos. Especialmente no con el único oponente que había sido capaz de encontrar dentro de Konoha. Hiruzen y Danzō estaban aquí, obviamente, pero no solo era malo ponerse entre dos oponentes, especialmente cuando habían jugado su juego durante tanto tiempo, pero ir en contra del Kage podía considerarse una mala forma y cualquier asociación con Danzō era usualmente visto pobremente por, bueno, todos, realmente. Cada shinobi, al menos, y cualquier civil que no le molestara no pensarían lo suficiente del viejo halcón de la guerra como para ser visto como un oponente adecuado de la cabeza de Hyuga. No, ninguno de los dos haría nada, pero ahora que había encontrado a alguien, su hija más joven, que en realidad todavía era demasiado joven para ese tipo de cosas, parecía bastante atrapada con él. Es cierto que también él había luchado por apartar la mirada del joven que era, sin lugar a dudas, muy atractivo verdaderamente. El destino le sonrió para darle un oponente que pudiera actuar y mirar el papel que debía interpretar. Por otra parte, los Hyuga no se merecían nada mejor. Y si Hanabi realmente fue tomado por él, entonces él podría aceptar eso. No solo agregaría más dimensiones a su juego, sino que ya si no tenía a nadie más que coincidiera con el chico en este momento por ahora, al menos, era el mejor pretendiente que podía tener. Eso podría cambiar, por supuesto, pero si ella quisiera tenerla enamorada ahora, que así sea, o bien ella lo superaría cuando encontrara a alguien mejor que ella, demostraría ser la mejor opción al final, o estaría casada con alguien más de todos modos. Así era para la hija de los Hyuga, no esperaría menos. Lo que significaba, por supuesto, que ella aceptaba el riesgo de la situación, si eso era lo que había sucedido, y que si procedía, sería por su propia cuenta. Bueno, eso era si ella realmente estaba tratando de enviarle tales mensajes, supuso. Había pasado la noche empezando su primer juego en muchos años y su mente estaba trabajando horas extras para analizar todo lo que sucedió esta noche. Dicho esto, era posible que estuviera viendo cosas que no estaban allí, mensajes sutiles y señales que solo existían porque él creía que lo estaban. Hanabi y Hinata no eran los jugadores, pero estaban en el tablero y eso contaba para algo, ¿verdad? Derecha. Quizás necesitaba tomar su tiempo restante en paz y soledad para calmarse. Pero solo un poco. No podía bajar la guardia alrededor del chico, ¿no? Si bien sabía con certeza que su rostro era exactamente el mismo que había tenido durante la cena, casi serenamente inmutable, solo un poco interesado, y con la más ligera de las sonrisas corteses, pero también era consciente de que sus ojos debían haber estado bailando con victoria.
Desde el momento en que había regresado al comedor, perseguido por Hanabi, el semblante de Yashi de un anfitrión educado se había deslizado la mínima cantidad y un ceño fruncido que pasaba entre pensativo y disgustado le nublaba la cara por una fracción de segundo cada cierto tiempo. Sus ojos, a pesar de los intentos de mantener su atención firmemente en su invitado, se verían entre él y su hija menor como si eso explicaría el cambio que había tenido lugar durante el breve descanso del joven en el jardín. A Naruto no le preocupaba que el hombre mayor supusiera que él y su hija se habían estado comportando de manera inapropiada, eran oponentes, después de todo, y todavía estaban comenzando el juego, pero era obvio que sospechaba que algo había sucedido entre los dos. Él simplemente no podía entender qué. Divertido, no es que se mostrara más allá de ojos maliciosamente complácidos, Naruto había decidido no ofrecer ninguna información al hombre si quisiera saber, podría preguntar o, mejor aún, jugar el juego de una forma que lo sacara a la luz. Por supuesto, no podía permanecer desconfiado y el amable anfitrión durante toda la noche si alguna vez quería que el juego realmente comenzara. Lo admito, Naruto-san, me encuentro gratamente sorprendido. Comenzó ya si sabía que ya eras un joven excepcional, tendrías que ser para defender a mi hija y hacer las conexiones, lo has hecho, pero has excedido mis expectativas. Gracias por esas palabras amables, Yashi-sama inclinó levemente la parte superior de su cuerpo hacia adelante, eres muy amable al obsequiarlos. Aún así, sus ojos prácticamente cantaron con victoria y Yashi no creyó por un momento en la falsa humildad del niño. No es una carga para mí decir la verdad, Naruto-san. Mereces mi elogio y más no solo por tus acciones con mi hija, sino también por lo que has logrado lograr desde entonces. Seguramente sabes que graduarte en la academia no es una tarea ardua, Yashi-sama. Tú mismo pasaste por eso al comienzo de tu propia carrera, ¿no es así? Su cara inexpresiva se deslizó lo suficiente como para que una pequeña sonrisa le tirara de los labios. Empezaba ahora en serio. Por supuesto, por supuesto. El ceño fruncido fue breve y rápidamente fue reemplazado por un fantasma de sonrisa en la cara de la cabeza de Hyuga, pero ambos sabemos que has estado haciendo mucho más, ¿no? Fingió confusión solo en las cantidades más bajas, me temo que no podría saber de lo que estás hablando. Es solo un chico simple que comienza su carrera shinobi. Terriblemente aburrido, en realidad, para un hombre en tu posición. Oh, no te vayas a vender corto ahora, Naruto-san. La sonrisa ahora se muestra completamente. Era pequeño, sí, pero era claramente visible, algo realmente raro. Te declaraste en contra de todo un clan y saliste ileso, discutiste contra una kunoichi que había sido entrenada por uno de los mejores de Konoha durante años, y te encontraste haciendo misiones en ocasiones con Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko. Hay pocas personas que puede afirmar que está a su favor, ya sabes, el hecho de que Genin la conozca personalmente sola ya es increíble. Yashi no estaba especialmente encariñado con la mujer, pero tampoco tenía nada en contra de ella. Ella tenía un trabajo que ella hizo, y lo hizo muy bien. Ella era excéntrica, loca, pero la mayoría de shinobi kunoichi, lamentablemente, lo eran, y mientras hablaba de conocerla, lo más impresionante era que la había sobrevivido. Ella era una mujer violenta con un temperamento bastante malo, así que o el joven en su mesa era muy bueno para leer a los demás y actuar en consecuencia, o era muy hábil para esquivar y esconderse. Por otra parte, tal vez él era bueno en ambos. Quizás soy simplemente afortunado. Sugirió el joven Daimyo. Quizás, admitió Yashi, era pequeño, demasiado pequeño para su gusto, pero ambos estaban empezando a estirarse en preparación. Habían visto el agua antes, ahora realmente lo probaron. Pronto, con suerte, podrían sumergirse. Pero hoy no, lamentablemente, esto sería lo más cercano al verdadero juego que vendrían esta noche, y así fue. El resto de la cena transcurrió con calma. No pasó mucho tiempo hasta que agradeció a sus anfitriones y siguió su camino. Solo 2 de los 4 estaban contentos con los resultados. En realidad, era un poco preocupante, porque por primera vez en muchos años, realmente no sabía qué pensar. Considerando que era un Nara, uno podría entender por qué tal evento era tan extraño para el hombre. Va en contra de su propia naturaleza no poder simplemente analizar algo, cualquier cosa en verdad, y llegar a una conclusión al respecto. En este caso, sin embargo, estaba en una pérdida completa. Se estaban haciendo movimientos alrededor de Konoha-Nai, la Tierra del Fuego, por lo menos, pero ¿con qué fin? ¿Quiénes eran los jugadores? ¿Cuál era el juego y quién quedaría atrapado en el medio? Tsume e Inoichi habían estado hablando lo suficientemente alto como para que él lo escuchara todo, y era lo suficientemente inteligente como para entender todo lo que habían dicho lo suficientemente bien como para saber que Tsume había elegido un lado e Inoichi quería que su ayuda hiciera lo mismo.
Por supuesto, también sabía que ninguno de los dos era un jugador en el juego, no realmente, de todos modos. Eso podría atribuirse al hecho de que el juego del que hablaba, el juego real, era el que abarcaba todo el mundo. Jugaron sus propios juegos, sí, pero en realidad no podían ser considerados jugadores en este punto. Solo piezas con más libertad que otras. Pero si ese era el caso, ¿quién era el jugador al que se estaban aliando? O si ni siquiera eran el jugador sino una pieza de mayor rango. No había suficiente información y no había participado, como pieza, jugador o de otro modo, en bastante tiempo. Sería fácil para él unirse y podría hacerlo muy bien. ¿Pero debería él? ¿Valió la pena, sin importar el premio que se haya ganado actualmente, para que este juego se juegue tan cerca de su casa? Todavía era un juego pequeño, las cosas no eran demasiado tranquilas ni agitadas para que fuera demasiado grande en este punto, pero sin duda aumentaría hasta que el vencedor se uniera como un verdadero jugador del juego, a menos que ya lo tuvieran. Y si fuera un jugador que casualmente estaba trabajando en Konoha por alguna razón ahora, realmente se sentiría listo para el desafío que sería comenzar desde el principio como una mera cabeza de clan. A Shikaku no le gustó esto, para nada. TCH, problemático. Si había un estado más allá del aburrimiento total, Kato Shizune estaba allí. O, mejor dicho, había estado allí. Por mucho, mucho tiempo. Nunca antes habría soñado con perderse siendo arrastrada por el campo de bomberos y cuidar a una de las saninas de Konoha, pero, si nada más, al menos ella estaba haciendo algo entonces. Eso no quiere decir que no haya hecho nada aquí en Konoha en los últimos 4 años, pero casi no llamó emocionante el trabajo a tiempo parcial en el hospital útil. Sí, ella había ayudado mucho, pero ella había hecho lo mismo cuando estaba de viaje. Y aquellos que no tenían acceso regular a personal médico altamente capacitado también apreciaban mucho más lo que ella hacía por ellos, especialmente cuando por lo general no podía obligarse a cambiarlos por sus servicios. La gente de aquí, tanto shinobi como civiles, eran solo un grupo de idiotas titulados. Pero ese realmente no era el problema, ¿verdad? No, el problema era que ella estaba más allá del aburrimiento y no tenía ideas sobre cómo cambiar eso. Todavía carecía de amigos en su mayor parte, completando a qué hora no estaba cuidando a su amo con los turnos de hospital, pero incluso aquellos pocos que conocía no solían hacer mucho. Uno podría pensar que como pueblo shinobi había mucho que hacer, pero en realidad solo significaba que había muchos bares y que podía comprar 2 paquetes de kunai en cualquier tienda de conveniencia. Shinobi, al parecer, era un grupo bastante aburrido cuando no estaba en misiones y no se proporcionó mucho para ayudar a cambiar eso. No es de extrañar que muchos de ellos estuvieran locos, no había nada más que hacer. Ella había intentado escribir, pero no le gustaba demasiado, leía, pero estaba demasiado inquieta, e incluso había tratado de seguir los pasos de su maestro y se había perdido por completo. Y ella todavía estaba aburrida. No había nada, ella había decidido, qué hacer en Konoha. O, si lo había, se estaba escondiendo muy bien de ella. No era la primera vez que deseaba saber de un garito aquí en Konoha, al menos eso era algo que hacer y ella era mucho mejor que su amo, e incluso si eso no fuera demasiado entretenido, al menos podría estar ocupada comprando con sus ganancias. La idea de dinero la llevó al chico que ella había visto todos esos años recogiendo bolsillos. Se encontraban de vez en cuando y estaban en muy buenos términos si ella misma lo decía, pero en realidad no eran amigos. Quizás podría encontrarlo uno de estos días, eso podría ayudar. Él podría saber de cualquier guarida de juego local menos legal que ella podría escabullirse durante 1 hora más o menos, e incluso podría saber qué hacía la gente por aquí por diversión. Ella podría ser capaz de ofrecerle algún entrenamiento si no estuviera demasiado ocupado con el equipo en el que estaba colocado y, si fuera necesario, sabía lo exitoso que era en su primera profesión, aunque no ser un shinobi era demasiado diferente. Solo tiene facetas adicionales, e incluso puede convencerlo de que le dé un préstamo. Una juerga de compras realmente sonaba bastante bien en este momento. Después de todo, algo andaba mal, muy mal. Su padre había comenzado a tomar más responsabilidad de sus hombros cuando comenzó su carrera como genin, pero recientemente había comenzado a retroceder más y más. Más allá de eso, parecía pasar el mayor tiempo posible tanto con su madre como con ella. Anteriormente había sido muy bueno para llamarles la atención, pero ahora casi los estaba ahogando. Este no era su padre, algo había sucedido. O algo estaba por suceder. Era casi como si no esperara estar por mucho más tiempo e intentara aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Y eso la asustaba. No solo porque perdería a su padre o porque su madre perdería a su marido, sino porque había solo un grupo en el que se podía pensar que provocaría una respuesta de ese tipo. La Casa de los Lobos. ¿Qué había hecho?
No tomó demasiado trabajo, no con el acceso y los recursos que tenía dentro del clan como jefe activo, incluso si Kusina la superaba, para descubrir la desaparición de 3 miembros del clan. Uno regresó. Cuando ella fue a confrontarlo sobre la desaparición, él se había ido. Y también fue una parte considerable de sus fondos limitados. Kusina se aseguró de que se cubrieran las necesidades del clan, pero cualquier cosa extra era difícil de conseguir. El simple robo parecía obvio, pero Yamanaka Ino no iba a creer eso por un segundo. Entre la forma en que su padre estaba actuando, los 2 desaparecidos shinobi y el hecho de que el tercero había regresado para desaparecer nuevamente, sabía que algo había sucedido o, mejor aún, que algo había fallado. Algo contra los lobos. Internamente ella maldijo. Ella pensó que su padre, de todas las personas, lo sabría mejor, pero parece que los acontecimientos recientes le habían afectado y comenzaron a pasar factura. Ella no sabía lo que él había decidido era una buena idea o cómo le había salido mal que el único resto desapareció con suficiente dinero para establecer una nueva vida, pero ella sabía que de alguna manera iba a afectar a su clan. Una vez más, las mandíbulas de los lobos se posaron sobre sus gargantas. Y ella ni siquiera sabía por qué. A diferencia de Ame, que siempre fue maldecida con aire caliente de Inokuni, Nami no Kuni fue bendecida por brisas marinas más frías, que mantuvieron la humedad y la hicieron más placentera. También sirvió para burlarse de ella con todos los defectos de Ame, cuando ese era su próximo destino, casi como si estuviera tratando de convencerla de quedarse en la tierra de los lobos, algo que estaría muy feliz de hacer si no fuera así. Significa sacrificar el conocimiento interno de una organización de clase S que en algún momento puede representar una amenaza para Naruto y los lobos. Aún así, si nada más, fue un buen respiro antes de que tuviera que regresar a la tierra de lluvia. Llegar allí había sido tan fácil como una kunoichi, aunque ella y Naruto en algún momento habían discutido acerca de darle el carruaje para asegurarse de que regresara sin problemas a Nami no Kuni. La idea fue descartada, tanto porque necesitaba regresar a la tierra de lluvia como porque su viaje no había terminado aún, pero Mikoto no estaba segura de si prefería eso o no. Por un lado, el viaje habría llevado una eternidad y, por lo que Naruto le había dicho, era absolutamente enloquecedor por su aburrimiento. Por otro lado, pasaría mucho más tiempo alejado de Ame. Ya había mencionado lo poco que le gustaba a Ame. A pesar de su odio por el pequeño país históricamente devastado por la guerra, Wave era mucho más agradable y hasta ahora había tenido muy pocos problemas en su viaje hasta allí. Trice había visto lobos y 3 veces, si ni siquiera hubieran hecho un movimiento para acercarse a ella o impedir su viaje, ella tuvo que preguntarse cuando fue la noticia de que había sido enviada de regreso a su territorio, por qué su bienvenida no había sido tan cálida. En lo impasible, no sostenemos nada en contra tuya, pero todavía no eres lo suficientemente importante como para que podamos hacer cualquier tipo de esfuerzo hacia su sentido. Cuando ella se acercó al carruaje de Naruto la semana anterior, sin querer mirar a un caballo de regalo en la boca, sin embargo, ella simplemente continuó. La ciudad en sí la sorprendió un poco, ya que no pasaría mucho tiempo antes de que tuviera que empezar a llamar la ciudad, pero aparte de eso, nada realmente destacaba. Bueno, aparte del andamio que se elevaba prominentemente sobre las copas de los árboles en la distancia, ella no había oído nada al respecto, pero de nuevo realmente no escuchó nada sobre las operaciones de Naruto. Eso podría atribuirse tanto al hecho de que ella nunca preguntó realmente y que era una mala idea enviar esa información a un espía. El punto era tener información procedente de ellos para darte algún tipo de ventaja, que se negaba bastante bien si el flujo iba en ambas direcciones. Por supuesto, como se había dicho, ella tampoco había preguntado. Tampoco ella estaba mucho más interesada en Naruto y su bienestar que en cualquier cosa que él estuviera haciendo que sus lobos hicieran. Reconoció la importancia de los lobos, naturalmente, pero solo porque eran importantes para él. Eso es, después de todo, porque ella había aceptado entregar esta carta para él. Sin embargo, no pudo evitar pensar que su pedido era más de lo que había dejado ver. Realmente era porque ella estaba allí y no lo estaría acompañando en Konoha que él le había preguntado, o necesitaba que estuviera en Nami no Kuni por alguna otra razón. El primer pensamiento que se le vino a la mente fue que quería que los lobos se acostumbraran a ella y a su relación con él, su líder. Eso también podría decirse como quería presentarla a los lobos. Por otra parte, sabía lo importante que estos lobos eran para él, prácticamente sus hijos, así que tal vez era más parecido a que él quisiera presentarle los lobos. Ambos lograron lo mismo, aunque el significado detrás de ellos difiere. Aún así, ese realmente no era el punto. Ella tenía una carta para cumplir con su pedido y eso era lo que tenía que hacer. Ella podría descifrar sus razones más tarde o, mejor aún, simplemente preguntarle en su próxima carta.
Con un poco de suerte, puede elegir darle una respuesta. Con eso en mente, no fue tan difícil encontrar a los lobos. No solo vinieron y salieron libremente del bosque, sino que cada civil allí era más que capaz de apuntarla en la dirección correcta. Los lobos probablemente también lo harían, pero ella no se molestó en preguntarles a ninguno de ellos. Fue en un claro bastante abierto donde se podía encontrar la mansión del difunto gato y, a pesar de estar fortificada, le pareció extraño que reclamaran este lugar como su asiento de poder, incluso temporalmente. Todo el asunto simplemente le gritaba objetivo. Por supuesto, no había tantas otras opciones para ellos, estaban allí. Incluso ahora se concentraron más en construir las partes civiles de la ciudad y encontrar formas de facilitar el comercio para su país con más almacenes y muelles. Tal vez simplemente carecían de los fondos necesarios en ese momento y habían decidido enfocarse en los aspectos que generarían más recursos para permitirles hacer lo que necesitaban. A saber, construyendo una guarida que podría mantenerlos seguros. O al menos hacer una residencia obvia más adecuada para su Naruto. Este lugar era agradable, desde luego, incluso desde fuera, pero Naruto era ahora un daimyo y eso significaba que necesitaba algo un poco más espectacular. En su opinión, al menos. Y todos sabemos que su opinión fue lo que más importó cuando se trató de esto. La dejaron entrar sin problemas y rápidamente la llevaron a la oficina temporal de un comandante Sai por una mujer, Tsunami, que le recordaba mucho a sí misma. En realidad era un poco desconcertante, aunque tenía que preguntarse si su culo se veía tan bien como el de la madre civil. Debería, ella era una kunoichi, después de todo, su cuerpo estaba en la mejor forma posible. ¿Pero fue eso? Las preocupaciones sobre la apariencia de su trasero a un lado, la mujer era tranquila y educada, pero, aún mejor, no perdió tiempo en llevarla a donde necesitaba estar sin cuestionar. De vez en cuando, mencionaba algo sobre el entorno. Detalles sobre una determinada obra del fallecido gato o donde un par de lobos fueron atrapados haciendo algo estúpido, lo que sucedió más de lo que ella habría pensado, al parecer, pero las puertas dobles de una de las habitaciones, relativamente más pequeñas, pronto se encontraron y con un no Tsunami procedió a abrir la puerta, ni siquiera esperando una respuesta. Mikoto no estaba segura si eso era un error, un procedimiento apropiado aquí, algo entre la mujer y quien quiera que fuera este comandante, debido a la relación del Tsunami con Naruto, o incluso a causa de ella. De lo que estaba segura era de que a Tsunami no le molestaba en lo más mínimo hacerlo y marcharse, dejándola entrar solo en la oficina de comandantes. Una vez más, se encontró bastante sorprendida, aunque honestamente no debería haberlo sido. El comandante, Sai, estaba a 2 años de la propia edad de Naruto, aún mucho más joven de lo que cualquiera esperaría que tuviera una posición así. Madre Cuervo, realmente no le gustaba el nombre que había elegido en el momento cuando iba a visitar a Naruto, principalmente porque le recordaba que ella era de hecho la madre del cuervo cuando esa no había sido su intención. Con eso la parte de la madre. Sí, madre de Itachi. No. Aún así, si lograba que ella completara la tarea que le había pedido Naruto, ella se ocuparía de eso. Por ahora algunas de las patrullas informaron tu llegada inminente. ¿Qué puedo hacer por ti? Naruto-kun me pidió que entregara una carta cuando nos separamos. Ella procedió a entregar dicha carta antes de apoyar su peso en una cadera y cruzar los brazos. Esperaría a ver si tenía algo que ver con ella antes de ir, pero si no lo hacía, tenía que llegar a Ame antes de que ella se sintiera cómoda allí y fuera imposible separarse. Al levantar una sola ceja, Sai se apresuró a abrirla, escaneando las palabras con un bufido antes de arrojarla a su escritorio. Ante la mirada inquisitiva de Mikoto, él compartió. Él quiere que limite la guardia que envió después de él. Él explicó, dice que no enviaré a un solo agente por encima de 2 guardias completos, pero preferiría que se limitara más a un solo guardia. ¿Y cuántos le asignarías? ¿Si me saliera con la mía o si los lobos se salieran con la suya? Preguntó Sai. ¿Cuál es la diferencia? Si me salía con la mía, tendría 10 guardias llenos, un capitán alto por cada 5 y un guardia completo para los 2 capitanes altos. Ella no pensó que sonara muy mal. En realidad al menos estaría a salvo. Sin embargo, si los lobos hubieran existido allí, continuó, no podríamos llamarlo guardia, simplemente estaría rodeado de toda su fuerza todo el tiempo. Es cierto que le gustaba aún más, pero pudo darse cuenta de lo poco práctico que era. Aún así, ¿tiene su nuevo hijo custodiado por todo un ejército? Hubiera sido un pensamiento reconfortante. Suena razonable. Ella comentó al principio. Sai no dijo nada, pero sus labios se crisparon en una pequeña sonrisa y ella pudo ver la diversión en sus ojos, que decía lo suficiente. Aún así, su voz finalmente se levantó después de un momento de reflexión. Que nunca haya ninguna duda, Madre Cuervo, dijo que eres uno de nosotros.
Ciertamente no sonaba como un insulto, así que con un agradecido asentimiento ella lo aceptó como un cumplido. ¿De qué tipo? Ella no estaba muy segura, tal vez debería haber aprendido más sobre las fuerzas de su hijo. El silencio se extendió por unos momentos incómodos antes de que ella hablara, preguntando sobre cualquier contenido adicional que pudiera haber aparecido en la carta. ¿Algo más en eso? Él levantó una ceja. Tal vez porque... ¿hay algo que tenga que ver conmigo? Quiero asegurarme de que él no tenga nada allí para mí antes de regresar a Ame. Sai asintió con comprensión. Ah, sí, por supuesto, lo entiendo. Dependiendo de cuánto quieras devolverle a Ame, esta podría ser una buena o mala noticia, pero él no te mencionó en la carta. Esto pudo haber sido porque no lo hizo. Inicialmente planeo que lo traigas o porque tienes otras cosas que atender, pero no podría decir de ninguna manera. Entonces supongo que mi trabajo aquí está hecho. ¿Hay algún lugar donde pueda obtener provisiones antes de irme? No sé exactamente cuál es tu relación con Tsukiyomi-sama, pero parece que te acepta. Eso realmente no respondió su pregunta en absoluto. Nuestras bodegas y armería están abiertas para usted. Ah, mucho mejor. Sin embargo, le resultaba extraño que se refiriera a su hijo con ese nombre cuando era obvio que ya sabía su verdadera identidad. Una medida de seguridad, tal vez, pero ¿de qué? Todos eran lobos, y ella supuso que Tsunami, ¿por qué sería un problema? Gracias. Aún así, él le daba acceso irrestricto a sus propios suministros, así que al menos podría mostrar algo de gratitud. Naruto probablemente patearía el culo del chico si no lo hiciera, pero se agradeció que lo hubiera hecho sin que ella lo amenazara con su hijo. Buscaré a Tsunami nuevamente para que me guíe allí. Dio un gesto de confirmación ante sus intenciones y volvió a los papeles en su escritorio antes de que pudiera siquiera seguir escribiendo. Sonaron unos pasos en el pasillo cuando una mujer joven de unos 25 años entró en la habitación sin siquiera tocar la puerta. Deberías mantener las puertas cerradas, Sai. El jefe de seguridad ha tenido ataques que de buena gana nos dejaríamos con una barrera menos para que cualquier agresor o espía pueda atravesar. La chica no había levantado la vista de las carpetas que sostenía y, en vez de eso, caminó ciegamente a través del cuarto hacia el escritorio del comandante como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces. De todos modos, ¿echas un vistazo a esas carpetas que te envié? Realmente necesito tu opinión y, mejor aún, tu aprobación sobre, Finalmente, al levantar la vista, vio al invitado que estaba a punto de irse. Ah, lo siento, ¿quién es? Parece que esta fue la razón por la cual Sai se abstuvo de mencionar el nombre de Naruto. ¿Y un Inuzuka? Realmente necesitaba sentarse y hablar con su hijo más nuevo sobre todas las cosas que había estado haciendo últimamente.